Para trabajar hoy vamos a basarnos en el texto número 6, que tiene como nombre Reflexiones en torno al cuerpo. Como siempre, sí, hay una ilustración aquí, una pintura de Sandro Botticelli que grafica en este caso el nacimiento de Venus. Este cuadro es de alrededor de 1480, una época profundamente religiosa, que obviamente como marca la obra, fíjense que en el análisis dice que los misterios del conocimiento y el amor deben permanecer ocultos. Esos misterios del cuerpo que obviamente en la época donde fue realizado era un tema del cual mucho por ahí no se hablaba, ¿sí? De la corporalidad. Otra cosa también que quiero que se fijen es el concepto o el canon de belleza que se manejaba en aquella época, ¿sí? Aquí hay una mujer blanca con curvas que marca de alguna manera lo que era considerado bello, ¿sí? Un canon o un canon de belleza o un modelo, un paradigma de belleza es lo que se considera bello en una época determinada. Un ejemplo de esto que siempre traigo a colación es la blancura. Fíjense en la blancura que tiene el modelo, digamos, o la pintura en sí, o la mujer protagonista de la pintura. Hoy en día es bien visto estar bronceado, pero sin embargo en esa época, mientras más blanca era una persona, más bella era, ya que el estar bronceado significaba de alguna manera ser un trabajador del campo, un trabajador manual, lo que no correspondía con los cánones de lo bello de la época. Igualmente este tema de los modelos de belleza lo trataremos un poco más profundamente la clase que viene. Bueno, pasando al texto ahora en sí, obviamente que empezar a hablar del cuerpo es comenzar a reflexionar de alguna manera sobre dónde nos hacemos presente en el tiempo y en el espacio, dónde nos relacionamos con la naturaleza y dónde nos relacionamos con los demás. Este elemento, me estoy refiriendo al cuerpo, cualquiera sea la concepción que tengamos sobre él, es donde se manifiestan nuestras diversas dimensiones, biológica, cognitiva, emocional, ética, estética. Esto quiere decir que el cuerpo es quien pone de manifiesto todo lo que somos. No estoy queriendo decir aquí que el cuerpo sea todo lo que hay en nosotros, sino que nos manifestamos a través de él, ¿sí? Cuando conocemos, amamos, tomamos una decisión, ¿sí? Manifestamos, ¿sí? Nos manifestamos a través del cuerpo. Vamos a hacer un pequeño recorrido histórico para ver cómo los filósofos fueron planteando este tema de la corporalidad, viendo de alguna manera cómo conceptualizaban el cuerpo y qué valoración le daban al cuerpo, que es por ahí lo más interesante, ¿sí? Como ya vimos por ahí en las clases anteriores y alguna cuestión del cuerpo en Platón, esta valoración que tenía Platón acerca del cuerpo, esto es lo que vamos a intentar de alguna forma plantear, ¿sí? Plantear de forma histórica cómo se fue resolviendo de alguna forma el tema de la corporalidad dentro de la filosofía. Empecemos con la visión platónica patrística, ¿sí? Aquí nombrada en el texto, que hace referencia a Platón obviamente y a los padres de la Iglesia Católica, por eso el término patrístico acá. Hablamos de pensadores como Agustín de Hipona, por ejemplo, ¿sí? Un padre de la Iglesia. En esta forma de ver el cuerpo ya lo habíamos visto cuando tratamos la antropología platónica. Obviamente aquí hay una visión negativa sobre el mismo. El cuerpo es ese espacio donde ocurren las pasiones, lo que se corrompe, lo perecedero y
lo que no tiene que ver con nuestra otra parte, ¿sí? Hay otra parte nuestra que es el alma, que como ya vimos es nuestra parte inmortal y perfecta. Si se acuerdan, habíamos planteado que esta visión se mantiene de una forma en la antigüedad, ¿sí? Esto de traer, ¿sí? O dar a entender que el cuerpo es nuestra parte mala de alguna manera, ¿sí? Donde está toda la corrupción, ¿sí? Que se genera en el ser humano tiene que ver con el cuerpo. Otra visión, que es la segunda aquí que figura en el texto, está nombrada como aristotélica tomista, ¿sí? Una visión que se comparte en la antigüedad y en la Edad Media. Visión tomada obviamente de Aristóteles y de Tomás de Aquino, por eso su conceptualización aquí como tomista. Tomás de Aquino era un pensador de la Edad Media que hace una lectura cristiana del pensamiento de Aristóteles. Aquí, en esta concepción, lo que se marca es que el cuerpo y el alma conforman una unidad. Esta unidad que somos está conformada por el cuerpo y el alma. Uno, ¿sí? El cuerpo como materia y el alma como forma. Obviamente aquí hay una visión un poco más positiva que la que tenía Platón, pero que sin embargo todavía, ¿sí? El alma queda como la forma del cuerpo, es lo que le da vida al cuerpo, ¿sí? De hecho, el libro que habla sobre el alma de Aristóteles se llama De Anima, ¿sí? Como dando a entender que el alma es este elemento que pone al movimiento al cuerpo, ¿sí? Si bien hay una diferencia aquí con el pensamiento platónico, porque no hay una valoración negativa del cuerpo, todavía hay una preponderancia del alma, ¿sí? Del alma en lugar del cuerpo, ¿sí? El alma es aquello que le da vida al cuerpo, ¿sí? Igual lo que dice Aristóteles es interesante, digamos, de la forma en que el ser humano es una unidad, ¿sí? Es una unidad que tanto el alma no vive sin el cuerpo y el cuerpo no vive sin el alma. También es interesante que Aristóteles es el creador de la psicología de alguna forma, porque su tratado de Anima, ¿sí? Es un estudio sobre el alma, y sí que la traducción griega es alma, ¿sí? Es un tratado sobre el alma, es como el inaugurador, no de la psicología tal como la conocemos hoy en día, pero es un estudio acerca del alma si nos basamos en la palabra, en la raíz de la palabra psicología en sí. Ahora vamos a dar un salto en el tiempo, con las visiones, y vamos a ver la visión de un pensador que inaugura la edad moderna, que se enmarca dentro de una forma de filosofía y una forma de ver el mundo llamado racionalismo. ¿Sí? Aquí está la visión racionalista. El racionalismo es sobre todo una teoría que intenta explicar el cómo conocemos. Su precursor y su máximo representante fue el filósofo francés René Descartes, o Descartes, una pronunciación más de nuestro español. Descartes es muy conocido por una frase tremendamente mal entendida y mal interpretada a lo largo de la historia de la filosofía. La frase dice: pienso, luego existo. Tal vez habrán escuchado alguna vez la frase, y si se realiza una lectura simple, pareciera decir que uno piensa y que eso lo lleva a existir. Parece que hay algo temporal en ese luego, ¿sí? Decir pienso, luego existo. Para eso que estoy dando,
¿sí? Algo de temporalidad a la frase. Sin embargo, la frase pienso, luego existo, quiere decir que yo soy un sujeto que piensa, que mi ser es pensamiento y que el pensamiento es la afirmación de mi existencia. Pensar sería igual a existir. Esto lleva un análisis mucho más largo, ¿sí? Pero lo que es importante destacar acá que es el pensamiento es la existencia. Aquí también hay una concepción dualista, pero la diferencia con Platón está en que Descartes no llama alma a eso que es lo más importante, sino que la llama razón. La razón es lo más importante en nosotros y el cuerpo es lo que tiene extensión. Tener extensión significa que se puede medir y se puede medir de la misma forma que se miden todos los demás cuerpos. No habría diferencia entre mi cuerpo y esta computadora, por ejemplo, que tengo enfrente. Fíjense que aquí por ahí empieza de alguna forma, ¿sí? Esta concepción que se mantiene por mucho tiempo, que afirma que la única diferencia entre nosotros y otros seres es la razón, ¿sí? La razón como el punto cúlmine de la existencia. Aquí en esta época aparece el concepto de conciencia. Conciencia es darme cuenta que yo estoy pensando. Eso es la seguridad de mi existencia. Mi cuerpo es solamente una cosa entre las cosas. Fíjense la concepción que tiene aquí Descartes sobre el cuerpo. Mi cuerpo es una cosa entre las cosas. Fíjense que en el mismo nombre de la teoría está lo importante, racionalismo. ¿Sí? Hace referencia a la razón como la única cosa que nos hace ser seres humanos. El cuerpo pasa a ser esta cosa, ¿sí? que tiene extensión quiere decir que se puede medir, y se pasa a ser un elemento, ¿sí? Un elemento no muy diferente a otros cuerpos que existen en el mundo. Esta concepción racionalista trajo muchas consecuencias, como le dije, y una de estas consecuencias es la visión mecanicista del cuerpo, donde se refiere al mismo como una máquina. El racionalismo introdujo la matemática como la única forma de comprender la realidad. Y esto tenía dos finalidades: conocer y controlar la naturaleza. La comprensión de la naturaleza de una forma matemática llegó a entenderla como una máquina de forma perfecta. Y esta máquina seguía reglas que el ser humano puede descubrir, ¿sí? Puede descubrir ciertas reglas en la naturaleza. Y el cuerpo, como parte de la naturaleza, también es parte de esa maquinaria. Y también es posible entenderlo de esa manera. Entonces, aquí se plantea el cuerpo como una máquina, ¿sí? Apegado a ciertas leyes naturales, que es posible entenderlo por las leyes matemáticas, ¿sí? La visión mecanicista va obviamente unida a esta visión racionalista sobre el cuerpo. Hay otra visión aquí que se analiza, que es la visión materialista, que, como dice su nombre, manifiesta que lo más importante es nuestra parte material, y fuera de esto no existe nada en nosotros. Esto fue compartido por pensadores como Karl Marx, iniciador del materialismo histórico y uno de los grandes representantes del comunismo como visión económica y social. Aquí es importante recalcar que se trata de una visión donde este mundo presente es el único verdadero, ¿sí? No existe nada tras él. Por ende, la materialidad, ¿sí? de nosotros es lo único
lo único que existe, ¿sí? Lo único que existe es este cuerpo y lo único que existe de nosotros es ese cuerpo. Por último, la concepción conocida para nosotros, que es el existencialismo, compartida por muchos filósofos, Sartre por ejemplo, que ya lo estuvimos viendo en las anteriores clases. Aquí el cuerpo es nuestra presencia en el mundo, es lo que nos hace ser en el mundo, ¿sí? Diría Heidegger, el ser humano es ser en el mundo, ¿sí? Y lo que nos permite estar presente en este mundo es el cuerpo, es lo que nos permite tener contacto con los demás, con las cosas naturales, con las demás personas. Somos un cuerpo y es él el que nos hace ser humanos presente en un tiempo y un espacio, ¿sí? Aquí habla de la presencia en el mundo. Esa presencia en el mundo se pone de manifiesto en el cuerpo. ¿Cuáles son las preguntas que por ahí se nos plantean al realizar todo este análisis? Que hay que preguntarse cuál es el papel, ¿sí?, que ocupa el cuerpo en nuestro propio entendimiento. ¿Cuál es el papel, ¿sí?, la respuesta acerca del cuerpo? ¿Cuánto más nos ayuda a entendernos a nosotros mismos? ¿Cuánto necesitamos conocer del cuerpo para conocernos a nosotros mismos? Y si esa comprensión del cuerpo es fundamental de alguna manera. Si es preciso conocer, ¿sí?, el cuerpo, nuestra materialidad, para conocernos a nosotros mismos, o el conocimiento de nosotros mismos pasa por otro lado. Estas preguntas, ¿sí?, que han tenido diferentes respuestas a lo largo de la historia de la filosofía, por ahí es el debate que uno debiera tener, ¿sí?, cuando se mira al espejo y uno siente, o tal vez no siente, que verdaderamente se esté reflejando todo su ser en esa imagen. Para terminar el análisis, hay una crítica de un pensador francés, Lipovetsky, una crítica en lo que se refiere a qué representa el cuerpo en la sociedad actual. Este es un pensador que todavía está activo. Recuerdo que me preguntaron sobre algunos pensadores que estén vivos. Aquí hay un ejemplo. La crítica que está escrita de este pensador se basa en que según su mirada, la felicidad en esta época está representada por el cuerpo. La moda se expresa en él, y tener un cuerpo Para terminar el análisis que realiza el texto, hay una crítica del pensador Gilles Lipovetsky, una crítica en lo que se refiere a qué representa el cuerpo en la sociedad actual. Este pensador es un pensador que está activo todavía. Recuerdo que en un foro me preguntaron sobre algún filósofo que estuviese vivo, y aquí hay un ejemplo. La crítica de este pensador se basa en que, según su mirada, la felicidad en esta época está representada por el cuerpo. La moda se expresa en él, y tener un cuerpo acorde a ciertos modelos es un sinónimo de éxito. Pero también, así como es sinónimo de éxitos, también puede ser sinónimo de tristeza en aquellas personas donde la perfección corporal, así llamada, digamos, no se cumple, y genera la búsqueda constante por cumplir esta expectativa. Obviamente, cuando la expectativa no se cumple, aparece, digamos, la angustia o la tristeza. Y el cuerpo en la sociedad actual
pasa a ser nuestra única seguridad. Nos asegura ser populares y queridos. Aquí fíjense que dice, es la única forma de anclaje, ¿sí? Es lo único que puede darle certezas al sujeto. Fíjense que esto también como certeza, el cambio que se produce en la sociedad actual, sobre todo que fija su mirada en la juventud, ¿sí? El ideal corporal de esta época y el ideal de vida es ser siempre jóvenes, ¿sí? Así como en anteriores épocas la mirada de la sociedad estaba puesta en el anciano por ser el más sabio, la mirada actual está puesta en el joven, ¿sí? Como es el más exitoso y el más feliz. Y esto, chicos, obviamente es muy visible en una sociedad que privilegia la imagen, como en las redes sociales, por ejemplo, donde muchos muestran su vida perfecta y los que se amoldan a este modelo son más populares y seguidos, casi como una especie de ídolos. Y aquellos que no pueden adaptarse, no pueden conseguir esto, permanecen apartados, digamos, apartados del éxito y apartados de la felicidad. Ahora bien, esto es una crítica que se puede tomar o no, o podemos también formar un punto medio. Yo soy bastante crítico, valga la redundancia, con estas opiniones que siempre marcan lo malo, ¿sí? O siempre tratan de dar a entender que todo tiempo presente parece ser eh, malo respecto a un pasado. Y esto no siempre es así, no debemos tener esta mirada acerca de los tiempos que estamos viviendo. Es cierto que existen muchas cosas malas en esta exposición, digamos, esta exposición corporal, pero yo celebro que cada vez más aparezcan razones para no estar enfrentados con nuestros propios cuerpos, que podamos hablar de la temática, que no sea un tema tabú entre nosotros en clase, que no sea malo hablar de lo que nos pasa a nuestros cuerpos, cómo nos relacionamos con él y cómo mostramos aquello que somos a través de él. Un ejemplo que pongo siempre cuando llegamos por ahí a esta temática son las charlas de educación sexual que se dan a los chicos en la secundaria, cuando los chicos se ríen de estos temas. Aquí o en ese ejemplo no hay risas por gracias, sino hay risas por vergüenza. El permanecer callados acerca de estos temas que estamos hablando, acerca de la pregunta sobre el cuerpo, lleva lamentablemente a que se alimente la vergüenza. Y esta vergüenza obviamente no es sana. Debemos reflexionar sobre la temática, ver qué respuesta nos interesa o nos llegue más de alguna forma, pero también debemos realizar un ejercicio sobre cómo quedarnos callados sobre algunos temas lleva muchas veces a problemas mayores, ¿sí? El silencio, el hacer oídos sordos, nos lleva muchas veces a problemáticas mucho mayores como las enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo. Así que nuevamente celebro que podamos charlar sobre esto, del cuerpo, de la sexualidad, de la imagen, que vamos a hablar la semana que viene. Hoy seguimos con el cuerpo, pero pensando en, como dice el título, en los ideales hegemónicos de belleza. ¿Qué significa el título? Vamos a empezar por el título. Sí, el título, ¿qué nos está diciendo el título? Lo hegemónico quiere decir, o la hegemonía, significa
básicamente el dominio o la supremacía que tiene algo sobre otra cosa. ¿Sí? En este caso vamos a ver cuáles son esas cosas que se consideran bellas, que se consideran lindas, sobre otras cosas que no se consideran bellas. ¿Sí? Eso es, un poquito más adelante vamos a ver, eso es lo que se considera los cánones o el canon de belleza. Y en este texto lo que vamos a ver básicamente es cómo esos cánones de belleza fueron variando a través del tiempo, a través de diferentes épocas, diferentes culturas, diferentes sociedades también. ¿Sí? Este texto se basa básicamente en eso, ¿sí? En ver eh, lo que se considera bello en esa época. ¿Sí? Esto es muy importante tener en cuenta que el canon de belleza de una época eh, no es lo que es bello o lo que es lindo, sino lo que se considera bello o lindo o hermoso. ¿Sí? Hay que tener muy en cuenta esta diferencia entre ser y considerar, porque muchas veces confundimos eso y, y eso da lugar a que muchas veces confundamos las cosas pensando en que si cierta persona está fuera de esa hegemonía, o mejor dicho, está fuera de lo que se considera bello, entonces esa persona no es bella o no tiene belleza. Eso es un error que muchas veces cometemos, ¿no? Entonces hay que estar muy conscientes de eso. Bueno, lo primero, o la primera época eh, que vamos a ver, y eh, que el texto trae acá, es en la Edad Antigua, específicamente en Grecia, ¿no? Donde se tiene al cuerpo como algo muy importante. Medio contradictorio con respecto al pensamiento de Platón. ¿Se acuerda que Platón, de alguna forma, rechazaba todo lo corpóreo, todo lo material, porque decía que lo más importante o el verdadero ser es el alma, es lo inmaterial, lo perfecto. Pero esto no quiere decir que, o sea, las ideas de Platón no quiere decir que abarquen a toda Grecia y a toda la época de Grecia. Platón eh, vivió en una partecita de la historia de Grecia, ¿sí? No quiere decir que no, no quiere decir que abarque todo el pensamiento griego. Fíjense que hay muchas esculturas, muchas estatuas donde se remarca el cuerpo humano, se remarca el cuerpo como algo muy valioso, ¿no es cierto? Acuérdense también dónde nacen los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos nacen en Grecia, allá por el 700 antes de Cristo, ¿sí? Mucho antes que Platón, y, y donde se buscaba o se pretendía mostrar eh, al hombre con un cuerpo atlético, ¿sí? Estaba bien visto esa persona que practicaba algún deporte olímpico y se destacaba sobre eso. Era como hoy en día, ¿no? Una persona muy respetada si es bueno en un deporte, ¿no? Si es hasta es considerado como, no sé, un héroe, una heroína, ¿no es cierto? Eh, Así que siempre piensen esto. Platón no abarca todo el pensamiento griego. Platón tenía su forma de ver el mundo, su filosofía, pero eso no quiere decir que todos los griegos pensaban igual que Platón. ¿Eh? Fíjense en esta parte, la palabra canon, en la etimología de la palabra, el origen de la palabra es que proviene del griego, y significa regla o vara para medir. ¿Sí? Es lo que repito, lo que se considera, es como una convención que se tiene entre las personas para decir qué es lindo y qué no es lindo, ¿sí? Qué es bello y qué no es bello. Es una convención, como que nos ponemos de acuerdo de alguna manera para decir qué es lindo y qué no lo es. ¿Sí? Eh, Después pasamos
en la Edad Media, acá, como ustedes saben, creo que ya lo dijimos, existe un teocentrismo. ¿Se acuerdan lo que era el teocentrismo? El teocentrismo, teo significa Dios, ¿sí? Y centrismo obviamente viene de centro, el centro de todo era Dios, ¿no? Y por lo tanto, la belleza también tenía un sentido religioso, ¿no? Dios como creador de todas las cosas creadas por Dios, ya por ser nomás creadas por Dios, ya se consideran algo bello. En este caso, en esta edad media, a diferencia de la antigua, específicamente con Grecia, eh, la belleza, eh, la belleza interna es más importante que la belleza externa. Se le da mucho más valor a lo de adentro, al interior, como dice acá, a la belleza, que la belleza está en el interior de cada persona, ¿sí? Eh, y eso también fue, fue, fue calando en la forma de vestir, ¿sí? Donde no se usaba maquillaje, se usaba cada vez ropa más austera, obviamente, no se mostraba mucho el cuerpo, como dice acá, eso también se veía reflejado obviamente en el arte, ¿no es cierto? Donde los desnudos artísticos estaban totalmente prohibidos, eran considerados como algo, como dice acá, algo impúdico, ¿sí? Lo impúdico, ¿saben lo que es? Impúdico es la falta de pudor, ¿sí? El pudor es ese miedo, esa vergüenza que se tiene de, de mostrar nuestro cuerpo, o de por ahí también tiene que ver con hablar de sexo. Ese es el pudor. El pudor es tener esa vergüenza a hablar de sexo o a mostrar el cuerpo, ¿sí? Entonces, todo lo que mostraba mucho el cuerpo para la iglesia era algo impúdico, algo que estaba mal, ¿sí? Eh, Después, cuando termina la Edad Media duró alrededor de 1000 años, ¿sí? Eh, si pueden, búsquense, googleen la línea del tiempo para estar bien ubicados, ¿no? En el tiempo. Eh, el medioevo, la Edad Media, dura muchísimo, dura alrededor de 1000 años, empieza en el año, si no me equivoco, 400 y algo después de Cristo, y finaliza allá por eh, y se dice que finaliza con el Renacimiento o también con el descubrimiento de América, que es en 1492, ¿sí? Eh, Ahí empieza, o ahí mejor dicho, ahí termina la Edad Media y empieza la Edad Moderna. La Edad Moderna se caracteriza porque empieza un desprendimiento, las personas y más que nada las instituciones se van alejando del ámbito religioso y se dice que florece un humanismo, florece florece el Renacimiento, ¿sí? El Renacimiento, que es una movida no solamente artística, sino también tiene que ver con las ciencias y también tiene que ver con la búsqueda del conocimiento, pero por la propia razón, ¿sí? Por no llevándolo todo a Dios, sino que pensando que el hombre con su razón puede llegar a cualquier tipo de conocimiento. El Renacimiento entonces, como su palabra lo dice, es un renacer, ¿sí? Es volver a la cultura griega y romana, la cultura greco-latina, donde había muchísima más libertad, no había tanta censura con respecto al arte y con respecto al cuerpo también, ¿no es cierto? Hay mucha más adoración, adoración al cuerpo y, y así los artistas, los filósofos también, se sienten un poquito más libres, ¿sí? En la Edad Media no se podía mostrar ni un tobillo, ¿no es cierto? Hay una,
Hay una anécdota de Miguel Ángel, uno de los artistas más famosos, más conocidos, Miguel Ángel, eh, que Miguel Ángel trabajaba en el Vaticano. Hay muchísimas cosas pintadas de Miguel Ángel en el Vaticano, y no me acuerdo en qué parte de una iglesia de ahí le hicieron pintar una obra, y cuando estuvo casi terminada aparecieron unos curas ahí, vieron y había como, en la pintura había como 100 personas todas desnudas, y, y bueno, casi se mueren, y lo echaron a Miguel Ángel y contrataron a otro artista que, bueno, ahora no me acuerdo el nombre, otro artista que para que le pinte ropitas a todos los a toda la persona que estaba desnuda en la pintura. Bueno, eso después si quieren lo buscan y, y- y vean que fue así. Otro, aparte de Miguel Ángel, otro genio del Renacimiento fue Leonardo da Vinci, que Leonardo da Vinci no solamente era un artista, básicamente se lo conoce más por ser inventor que por ser un pintor, un artista plástico, y que también tiene muchísimas obras, muchísimas cosas, y fue importantísimo en esa época, ¿cierto? Eh, acá tenemos una obra de él, que es una de las por ahí menos conocidas, una de las más conocidas es la Última Cena, la Mona Lisa. ¿Sí? Bueno, así que les recomiendo ver, que se fijen en pinturas de Miguel Ángel, de Leonardo, de Rafael. Ya habíamos, no sé si hay una pintura de Rafael que se llama La Escuela de Atenas, creo que ya la habíamos nombrado en alguna clase, que muestra en el centro de la escena, a Platón y Aristóteles. Platón señalando para arriba, señalando el mundo de las ideas, y Aristóteles señalando para abajo, ¿sí? Diciendo que la realidad no está en otro lado, sino la realidad está acá mismo, ¿sí? Acá en este lugar. Bueno, ahora vamos a pasar a ver lo que fue la edad contemporánea, ¿sí? Lo que fue y lo que es, ¿no? La edad contemporánea, ¿sí? Acuérdense, cuando se habla de edad contemporánea es a partir del año 1900 hasta ahora, hasta la actualidad. Y lo que dice el texto, lo que remarca mucho el texto, eh, bueno, comenzando por los comienzos de 1900, eh, eh, dice, el prototipo comenzó, bueno, a la entrada del siglo XX, la imagen de la mujer ideal se correspondía a una silueta, ¿sí? En forma sí, sí, de S, una cintura estrecha, abdomen plano, eh, que se conseguía con ayuda de un corsé. Una cosa que no mencioné anteriormente es los accesorios también que se utilizaban tanto en la edad moderna como hoy en día también, ¿no? El uso de corsé, de pelucas, de perfumes, ¿sí? Allá el uso de perfume ya no, nos hace ver que la belleza no solamente tiene que ver con los ojos, ¿no es cierto? Sino con otros sentidos, como es el olfato, ¿no? ¿De qué sirve algo que sea todo lindo, pero que tenga un olor medio, medio feo, ¿no es cierto? Entonces siempre la belleza es como que busca agradar a todos los sentidos, no solamente a la vista, ¿sí? El texto habla bueno, de los años 50, de los años 60. Nos muestra acá una Marilyn Monroe, conocidísima, ¿sí? Que fue una modelo, una actriz de Estados Unidos, que tuvo su máximo esplendor en los años 50, un poco, bueno, no recuerdo bien cuándo. Acá dice, sí, mira, miren, 1962 murió, ¿sí? Pero tuvo su máximo esplendor en los años 50.
y es un ícono de belleza, ¿no? Marilyn Monroe es conocida por eso. Eh, y bueno, y menciona otras celebridades conocidas también. Después habla de los años 60, habla de una revolución estética que se volvió a los primeros años del siglo XX, eh, mostrando a la mujer un poquito más delgada y con cortes de pelo corto, ¿sí? Eh, Hace referencia también a que se puso muy de moda, sí, se puso muy de moda lo que es las modelos, más que nada con los años 90, con el modelaje, con los desfiles de moda, donde se mostraba un prototipo de mujer extremadamente delgada. Ahí en esa época comienzan a- a aflorar todo tipo de enfermedades de trastorno alimenticio, como la bulimia, la anorexia, que la verdad que causaron y siguen causando estragos en el cuerpo de muchas personas, no solamente mujeres, sino hombres también, y que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Fíjense las conocidas, ¿quién no conoce esto? Esto es un canon de belleza, esto es un claro canon de belleza. 90, 60, 90, ¿quién no conoce esa, esos números, ¿no es cierto? Como si te pasás de 90, ya no podés ser modelo, por ejemplo, no podés modelar. Es bastante, a veces un poco crudo eso, ¿no? Como que muy fuerte muchas veces. Em, y hace también una mención acá, que es como una vuelta a, a la antigua Grecia, ¿sí? Que dice acá, el canon de belleza actual de Occidente tiene algunas similitudes con el griego, ya que busca que el cuerpo sea atlético y delgado, mediante el ejercicio físico y la buena alimentación. El ejercicio físico no siempre, no en toda la historia de la humanidad se hacía ejercicio, ¿sí? Es como que empezó en la antigua Grecia, o se conoció mucho sobre eso en la antigua Grecia, específicamente con los Juegos Olímpicos, pero después hubo muchísimo tiempo en la historia que ni se hablaba de hacer ejercicio, no es que la gente salía a correr, no es que la gente iba al gimnasio, sino que más o menos a partir del siglo XX es que esto vuelve a surgir y vuelve a ser algo como necesario estar, eh, tener un buen físico, ser una persona atlética, tener un cuerpo atlético y también tener una buena alimentación. Bueno, y para ir terminando con este texto, me gustaría volver a remarcar esta diferenciación que dice al comienzo del texto, en que no es lo mismo eh, lo bello en general, ¿no es cierto? O ser algo bello con lo que se considera algo bello. Hay que tener muy en cuenta esta diferencia, porque la belleza es algo subjetivo. La belleza viene de uno, ¿no es cierto? Eh, lo que no está mal, obviamente no está mal eh, buscar estar a la moda, querer estar a la moda, por ahí copiar algún tipo de peinado, de atuendo, de ropa, eh, o estar o guiarse por ciertos cánones de belleza. No tiene nada malo eso. Lo que sí creo que está mal es creer que hay algunos que son dueños de la belleza. Hay algunos que deciden qué está bien y qué está mal, o que, mejor dicho, qué es lindo y qué es feo. ¿Sí? Cada uno tiene que decidir qué es lindo y qué es feo, qué le gusta y qué no le gusta. No tenés que estar pensando o guiándote únicamente por lo que se instala como una moda y que eso únicamente
está bien o que es únicamente es lindo y es lo único aceptable. Y pensar que los que no están dentro de esos cánones están mal o son gente fea o no sé, o que no entran dentro del mundo de la belleza. Ese creo que es el mensaje que este, este texto quiere dar, ¿sí? Así que pasemos entonces ahora al al otro texto. Entonces vamos al otro texto, que sirve más como un aporte a todo lo que estuvimos viendo. Acá está. Eh, una mirada crítica sobre los cánones de belleza. Ya como eh, veníamos hablando solo de filósofos hombres, creo que ya era hora de traerla a una filósofa, a una mujer. Y qué mejor filósofa que Simone de Beauvoir, que fue una de las mujeres más influyentes, una de las escritoras y filósofas más influyentes en la filosofía, no solo en la filosofía, sino en el movimiento feminista, ¿sí? En la lucha feminista. Acá vale aclarar que por ahí para las personas que piensan que el feminismo es una moda o algo pasajero, el feminismo como lucha, como movimiento formal, viene ya de hace décadas atrás, ¿sí? No es que algo no es que es algo de los últimos años. Y, y Simone de Beauvoir fue, fue una persona muy importante, eh, fue, fue compañera amorosa de nuestro ya amigo Jean-Paul Sartre, ¿sí? Supuestamente tenían una relación abierta. Ella salía con otros hombres, él salía con otras mujeres, cosa que, miren, ni ahora en la actualidad eso está bien visto o es aceptado. Yo personalmente no conozco a nadie que tenga ese tipo de relación y ellos ya en los años 50, en la década del 50, tenían ese tipo abierta de relación, ¿sí? Y también era una filósofa existencialista. Y como les dije, una precursora de la lucha y movimiento feminista. Y ella, como feminista, hace una crítica de esos cánones de belleza, hace una crítica más que nada a, a lo que a lo que se considera que es la mujer, o cómo, o ella se preguntaba qué lugar ocupa la mujer en el mundo, ¿sí? Y en uno de sus libros más conocidos, eh, se llama El segundo sexo, fíjense el título ya es crítico, ¿no? Es como que la mujer siempre está en segundo lugar de todo, en la historia de la humanidad. En la introducción de su libro ella hace como un recorrido histórico de, de cómo diferentes filósofos hablaron de la mujer. Y es bastante crítica, pasando por Aristóteles, por Santo Tomás, por Lévinas y por otros, donde de alguna manera siempre hablan de la mujer de una forma muy despectiva, ¿no es cierto? Siempre siempre poniéndola en segundo plano y pone de manifiesto la igualdad de derechos que tiene el hombre, eh, que tiene la mujer y el hombre, ¿no es cierto? Eh, y también dice que la imagen de la mujer de ese entonces es una construcción social, ¿sí? Es algo, ¿qué quiere decir esto? Que no es algo dado, no es algo natural, sino más bien algo implantado. Esa imagen de que la mujer viene al mundo solo para, para tener hijos, después para cuidar a los hijos, y que esa mujer no tiene los mismos derechos del hombre de de ser profesional, de estudiar algo, por más que en ese entonces las mujeres ella estudió, ella era profesora, pero es impresionante la minoría de mujeres que no estudiaban, que
¿Por qué? Porque existía como un mandato y sigue existiendo, antes era mucho peor, mandato social que dice que la mujer no tiene esos derechos a una vida profesional, ¿sí? A estudiar algo, ¿no es cierto? Eran muy pocas las mujeres y las mujeres que no se casaban, que, que buscaban tener una vida propia, ¿no? Sin depender de ningún hombre, estaba como mal visto eso. Estaba como una mujer, no sé, la trataban como, qué sé yo, de rebelde, no sé, como una mala persona directamente. La mujer tiene que servirle al hombre, la mujer está hecha para procrear hijos y cuidar y educar a los hijos, y el hombre es el encargado de tener trabajo y de traerle el pan a la casa, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Y ella dice que, como buen existencialista que era, ¿no es cierto? Eh, Dice que que la mujer también tiene sus proyectos, ¿no? También viene al mundo con infinidades de posibilidades, infinidades de proyectos. No es que viene al mundo solo para ciertas cosas, ¿no? Dice, el cuerpo no es una cosa, es una situación. Es nuestra forma de aprender el mundo, ¿sí? Aprender, no, acá se refiere a captar, a como de alguna forma agarrar, ¿sí? Agarrar con las manos el mundo y el esbozo de nuestros proyectos. El cuerpo y la sexualidad son expresiones de la existencia y sólo desde esta perspectiva se puede entender su significado, ¿sí? Eh, la mujer, tanto la mujer como el hombre, somos proyectos. ¿Recuerdan lo que hablábamos de Sartre? No quiero, no le quiero volver a aburrir con esto del existencialismo, pero la mujer entra también en esto, ¿sí? Simone de Beauvoir busca abrirle un poquito los ojos, no solo a las mujeres, sino a todas las personas, de... Uy, ahí está. Busca, eh, como le estaba diciendo, busca abrirle los ojos, o sea, ver que la mujer no viene para hacer solo una cosa en el mundo, sino que tiene los mismos derechos que el hombre, ¿sí? Bueno, la verdad que este es un tema, para mí por lo menos, interesantísimo y me encanta que cada vez sea más fuerte esta lucha, ¿sí? Y entender que muchas veces el feminismo está mal interpretado. El feminismo eh, no quiere matar al hombre, sino busca igualdad de derechos y busca justicia, ¿no? Eh, de, de que la mujer no tiene solamente un papel designado, predeterminado en el mundo, sino que, eh, como los hombres también, tenemos un- tiene una infinidad de posibilidades, ¿sí? Así que bueno, espero que hayan disfrutado de esta clase. Eh, Obviamente, ante cualquier duda, ante cualquier pregunta, cualquier crítica, ¿sí? Lo pueden hacer en el foro. Si les interesó, les recomiendo que lean por lo menos la introducción de este libro, del libro de Simón, que se llama El segundo sexo, que es muy interesante. No es difícil de entender tampoco, así que los invito a que lean por lo menos la introducción. Está muy buena. Así que bueno, gente, con esto me despido. Espero que estén todos bien,